No es normal que el hermano y la mujer del presidente del Gobierno estén investigados por corrupción. No es normal que el fiscal general del Estado se vaya a sentar en el banquillo de los acusados sin renunciar a su cargo. No es normal que los dos secretarios de organización del Partido Socialista en el Gobierno estén en el epicentro de una trama de mordidas, corrupción y prostitución. No es normal que desde el Gobierno se haya colocado a prostitutas en empresas públicas. No es normal que, en vez de colaborar con la justicia, el Partido Socialista en el Gobierno cree una cloaca para chantajear y obstruir la labor de la justicia. Un Gobierno liderado por Pedro Sánchez, que en cualquier caso de posible corrupción actúa. Sí, señorías, tolerancia cero con la corrupción. El presidente del Gobierno, su esposa, su hermano y todos los que le rodean son hoy las caras visibles de una estructura de poder diseñada para el beneficio personal de cada uno de ellos, donde se coloca a los amigos, se enriquecen y se devuelven favores con el dinero de todos los españoles. En el mes y medio que ha pasado desde la comparecencia, el circo de la corrupción sanchista no ha dejado de crecer. Primero, un nuevo delito se suma al currículo judicial de su mujer, de Begoña Gómez, que ya está pentaimputada. En segundo lugar, su fontanera de cabecera, Leire Díez, es investigada por cohecho, tráfico de influencias y ahora la Fiscalía puede imputarla por intentar sobornar a dos fiscales anticorrupción que denuncian que les ofreció favores profesionales a cambio de información sensible. Tercero, coincidiendo con la apertura del año judicial, el Supremo le notificará la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado. Y por último, y por si fuera poco, el último informe del Greco llama la atención al Gobierno de España porque no han cumplido ninguna de sus recomendaciones. Convendrán conmigo que para que Sánchez comparezca sobra corrupción, sobran motivos. Señorías, en estos 7 años en el Gobierno, Sánchez ha creado una red clientelar de favores y corrupción con un único objetivo: mantenerse en el poder. Desde que llegó a la Moncloa, su obsesión ha sido el poder a toda costa. No hay principio, institución o parcela del Estado que no esté en venta para el presidente. Anunció que levantaría un muro entre españoles y, al menos, en eso no mentía. En su lado del muro, los corruptos y los que viven de ellos, todos aquellos que entienden el Estado con ánimo de lucro, sus compañeros de viaje imputados en prisión y sus socios de investidura que aspiran a que la mayoría de los españoles paguemos sus enajenaciones secesionistas. Y al otro lado de ese muro está la España real, la que Sánchez aparta de él tras varios círculos de seguridad y varias capas de maquillaje, la que sufre viendo cómo este Gobierno los exprime a impuestos con los que pagar más asesores y fiestas en paradores. Y el presidente de Gobierno es el epicentro de todas las tramas, el vértice donde converge la podredumbre, el cómplice indispensable sin el cual ni en su partido, ni en su Gobierno, ni en su familia hubieran podido cometer delitos. Un presidente que jamás ha dado explicaciones reales sobre nada. Se considera impune porque no se siente responsable de nada. Y esto es lo más peligroso, porque corremos el riesgo de normalizarlo. Y no es normal, señorías, no es normal que un candidato compre la presidencia a cambio de impunidad para un prófugo de la justicia. No es normal que el hermano y la mujer del presidente del Gobierno estén investigados por corrupción. No es normal que el fiscal general del Estado se vaya a sentar en el banquillo de los acusados sin renunciar a su cargo. No es normal que los dos secretarios de organización del Partido Socialista en el Gobierno estén en el epicentro de una trama de mordidas, corrupción y prostitución. No es normal que desde el Gobierno se haya colocado a prostitutas en empresas públicas. No es normal que, en vez de colaborar con la justicia, el Partido Socialista en el Gobierno cree una cloaca para chantajear y obstruir la labor de la justicia. Y no es normal que los socios que sustentan el Gobierno guarden silencio cómplice ante todos estos Hoy tenemos escándalos. un gobierno liderado por Pedro Sánchez, que en cualquier caso de posible corrupción actúa. Y el que la hace, la paga. Tolerancia cero con la corrupción. Sí, señorías, tolerancia cero con la corrupción. Y refuerza los servicios públicos, impulsando la justicia fiscal y protege la democracia con más transparencia y rendición de cuentas. Estamos hablando de la imputación de la esposa del presidente del Gobierno por delitos que, entre otros, únicamente han podido ser cometidos desde dicha condición, de fontaneros del Partido Socialista que se dedican a sobornar a fiscales ofreciendo favores a cambio de información sobre el fiscal jefe anticorrupción y dirigentes de la UCO. No se trata de ninguna campaña mediática, sino de una investigación judicial basada en hechos y documentación que lo que hacen es acreditar
que el presidente del Gobierno, su esposa, su hermano y todos los que le rodean son hoy las caras visibles de una estructura de poder diseñada para el beneficio personal de cada uno de ellos, donde se coloca a los amigos, se enriquecen y se devuelven favores con el dinero de todos los españoles. Que Sánchez desoye el informe del Greco. Bueno, Sánchez desoye incluso lo que él mismo decía antes de llegar a la Moncloa, básicamente porque el Partido Socialista está instalado en la mentira y la corrupción sistemática. Se trata de unos hechos que habrían hecho dimitir, aunque únicamente hubiera sido por vergüenza, a cualquier gobierno de un país decente, porque no hay que esperar a que algo sea declarado ilegal para considerarlo inmoral. Pero aquí, por contra, lo que nos encontramos es un acoso por parte de representantes públicos a quienes investigan el delito, empezando por el ministro de Justicia y siguiendo por quienes sostienen a la camarilla de Sánchez, insultando a los jueces desde la tribuna del Congreso. Y el Partido Socialista, a la acción de la justicia, lo llaman lawfare, porque como no se pueden defender del Estado de Derecho, pues tienen que crear el relato de la persecución judicial y sembrar la duda sobre la imparcialidad de los jueces para deslegitimar cualquier decisión que estos adopten. En definitiva, el relato, que es de lo que vive este Gobierno, al que solamente le gusta la justicia cuando actúa contra otros. Un Gobierno que no se sostiene ni por su liderazgo, ni por su moral, ni siquiera por su capacidad de unión, sino gracias a una red de intereses y cesiones a los enemigos de España. En definitiva, se sostiene gracias a la corrupción. No solamente una corrupción moral y económica, sino también social, porque cuando un gobierno utiliza la justicia para su propio beneficio, lo que está haciendo es desamparar a los más débiles. Y eso es algo que estamos viendo todos los días. Si España arde, el Estado, al servicio de las élites socialistas, llega tarde y mal. Pero para proteger las vacaciones del presidente y su familia, se ejecuta un operativo perfectamente organizado que conlleva presupuesto, personal, cierre de playas y demás que pagamos todos los españoles. Si eres un pequeño empresario y cometes un error en las facturas, te enfrentas a años de persecución administrativa. Pero si eres Begoña Gómez y estás pentaimputada por malversación, tráfico de influencia y apropiación de indebida, entre otros, el Gobierno pone en marcha una campaña para desacreditar a jueces, bloquear la acción popular y reformar la ley. De manera que la justicia, nacida para proteger al más débil, hoy está arrodillada para servir a las élites y despreciar al pueblo, para proteger a la esposa del presidente del Gobierno, un presidente que además se vale de fontaneros para ejercer sus prácticas mafiosas. Nada de esto es normal, pero lamentablemente se ha convertido en lo habitual, porque el sistema de manoseo de las instituciones lo permite, porque el problema es de origen, porque es la obscena utilización del Estado para fines privados, pervirtiendo los elementos de un Estado de Derecho, pervirtiendo la justicia cuando la utilizan para servir al poder, pervirtiendo la ley cuando la manosean para amparar lo inmoral, incluso la idea de España cuando les molesta para cerrar los pactos que les convienen para seguir en la Moncloa. Más que comparecer en el Congreso, nosotros consideramos que Sánchez tiene que comparecer en un juzgado, porque la emergencia más inmediata que tienen los españoles es este Gobierno. La corrupción fundamentalmente se combate con decencia, con principios y con voluntad real de limpiar las instituciones, porque cuando nos enfrentamos a la mentira, a la injusticia o a la corrupción, la moderación no es una virtud, es únicamente una forma menos ruidosa de rendirse. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.